Hola, bienvenidos a esta lección de creación y caída, los 3 primeros capítulos del Génesis. En esta importante lección vamos a ver la caída de nuestros primeros padres. Vamos a entender las consecuencias de esa caída y vamos a analizar con algún detalle el texto, el capítulo 3, que es el texto bíblico que nos habla de esto. Empecemos. Ya vamos por 60% del curso, ¿verdad? Pasamos la introducción, la creación, los 7 días y el jardín del Edén. Y vimos cómo se crió el hombre y la mujer, cómo se hizo la primera familia, el primer matrimonio. Y ahora pasamos a estudiar el famoso texto, capítulo 3 de Génesis, que es la caída. Y empezamos con un personaje sombrío, la serpiente. Y dice así el texto bíblico. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cambio de escenario. Ahora hay un personaje nuevo. No sabemos cuánto tiempo pasó Adán y Eva en el jardín del Edén antes de este episodio. No lo sabemos. Nadie lo puede decir. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto disfrutaron? No dice. También lo que nos dice es que el diablo eligió hablar con la mujer y no con el hombre. Tampoco nos dice dónde estaba el hombre. Tenemos algunas cosas, podemos especular de alguna manera, porque más adelante, conforme esto avance, la mujer se vuelve y le dice al hombre también que coma. Hay alguien que dice, bueno, el hombre estaba parado a la par de la mujer cuando fue tentada. Hay otro que dice que no, estaba a una distancia. Eso, la Biblia no nos dice cuánto y por lo tanto nosotros no podemos afirmar cuánto. Lo segundo es que vemos a una serpiente que habla y que después sabemos que era el diablo. Entonces, varias posibilidades. Una, el diablo aparentando ser serpiente. Otra, el diablo poseyendo una serpiente, apoderándose de ella. La otra, ¿podría el diablo solamente engañar a Adán y Eva? ¿O todo esto el lenguaje alegórico y simbólico de algo que pasó y no sabemos qué es? Pero ¿por dónde empieza el diablo? El diablo empieza a poner en duda, a decir que Dios es mentiroso. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Así empieza. Le empieza a poner duda en la cabeza de la mujer sobre cuán creíble es Dios. Y entonces la mujer dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo primero es la mujer con un diálogo con la serpiente. Y la mujer trata de convencer al diablo de que él estaba equivocado porque lo que Dios había dicho era otra cosa. La serpiente dice, ¿qué va? La agenda de Dios es otra. Él no quiere que ustedes sean como Él. Y en adición, ponen entredicho que Dios sea íntegro y santo como Dios es. ¿Qué vemos aquí? Algo que dio inicio allá en el capítulo 3 del Génesis y que subsiste hasta el día de hoy. La gente dice, el diablo es muy astuto y el diablo viene y provoca guerras y provoca esto. Créanme que el ser humano no necesita de mucha ayuda para hacer todas estas cosas. Guerras y asesinatos y robos y estafas o mentiras o todas estas cosas. La estrategia predilecta del diablo es la desviación doctrinal. Allí es donde el diablo se goza. Porque la doctrina
es el faro para la conducta. Uno se conduce de acuerdo a su doctrina. Y el diablo empieza a manipular doctrina y empieza a manipular conductas. Doctrina es enseñanza. Y no solamente estoy hablando de doctrina bíblica, ¿verdad? Los ateos tienen doctrina. Los musulmanes tienen doctrina. También de la religión romana viene doctrina. De todo lado viene doctrina. Todas esas doctrinas están establecidas de forma tal que contradicen o se desvían de la doctrina bíblica. Y aún en la iglesia de Cristo, el diablo influye en gente, infiltra gente para hacer desviaciones doctrinales de fondo. Desviaciones doctrinales tipo el evangelio de la prosperidad, la superfe y miles de cosas más que le han ido adicionando a las escrituras para beneficio de algunos. Porque la doctrina desviada del diablo apunta a enriquecer el ego del ser humano. Entonces él es fascinado. ¿Y cuál es la tentación? La tentación no es que el fruto era rico, la tentación es que con el fruto podían ser como Dios. Hoy en día se escuchan predicadores de la prosperidad y de un pentecostalismo exagerado y exacerbado diciendo que somos dioses. Yo lo he escuchado del padre de todos ellos, de Kenneth Copeland. He escuchado a Cash Luna decir eso, el guatemalteco este famoso. No hay herejía más grande que decir que nosotros somos dioses. No hay herejía más grande. Porque de hecho fue con eso con que Satanás tentó a Eva. Y bueno, después de que Eva le da de comer a Adán, porque Adán come dócilmente, no es que Adán se ve ahí discutiendo, también comió dócilmente. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre. ¿Por qué? Porque lo hizo responsable. Y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Y entonces Dios preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Bueno, de ahí cerquita cosieron de una higuera, de un árbol de higos, unos delantales para cubrirse su parte frontal, digamos, de la cintura para abajo. ¿Okay? A ver, no crean que Dios es como una persona que caminaba sobre el huerto. Esto es una forma de la Biblia de usar formas humanas para que nosotros tengamos un mejor entendimiento. Esto se llama antropomorfismo. No es que Dios era una persona caminando por ahí. Pero claramente ellos tenían contacto con Dios. No sabemos el tiempo que pasaron de nuevo antes de que ellos desobedecieran a Dios. Pero claramente una voz dulce y amorosa y maravillosa de antes ahora se convirtió en una voz que produce miedo. Ahora ellos no quieren presentarse desnudos, porque su desnudez implica pecado. Y muestran su pecado. Y entonces Dios empieza en un diálogo que es como una suerte de enseñanza por preguntas. ¿Y dónde están? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo supieron que estaban desnudos? Es una forma didáctica también de enseñar. Y claramente, ellos ahora en pecado tenían mucho miedo de estar enfrente de la santidad de Dios. Es bien curioso. Conocieron el mal, llámese la desobediencia, porque antes no habían desobedecido y por lo tanto no conocían el mal, solo conocían el bien. Pero ahora al desobedecer conocieron el mal también. Y eso lo llevó a su exposición vergonzosa, hacia una desnudez no inocente. Y bueno, ¿qué sigue en el texto? El hombre que le responde a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. ¡Qué comodidad! ¡Qué comodidad!
Uno echándole la culpa a otro y el otro a otro. Y eso no ha cambiado. Todavía al día de hoy la gente va de sus responsabilidades. Al punto que la gente justifica sus pecados y algunos de ellos los hacen verse buenos. Y la Biblia tiene un versículo que es el versículo 20 del capítulo 5 del profeta Isaías, que nos debería dar pavor como sociedad. ¡Ay! O sea, pobres de aquellos, ¡ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En modo alguno, el ser humano puede atreverse a llamar malo lo que Dios ha llamado bueno, o atreverse a llamar bueno lo que Dios ha llamado malo. Bien, y ahora vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, Dios le dice a la serpiente, la primera, a la cual le caen consecuencias, y dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene un texto sumamente importante. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Este texto se le ha llamado el protoevangelio. Y la palabra proto quiere decir primero, o sea, viene de prototipo, el primer tipo, ¿verdad? Es el protoevangelio, es el primer evangelio. La primera forma de evangelio. La palabra evangelio, ev, es un prefijo que quiere decir bueno, y angelio o angelium quiere decir mensaje o noticia. Esto habla de la primer buena noticia. ¿Y dónde es que la encontramos? Bueno, la vemos donde, primero, un descendiente de la mujer, o sea, una simiente de la mujer, no del hombre. Y es bien curioso porque siempre era el hombre el mencionado, pero no, este es un descendiente de la mujer. ¿Quién es el único ser que solo ha descendido de mujer y no de hombre? Jesús de Nazaret. ¿Va a herir al diablo en la cabeza? Esa es una herida de muerte. Una herida en la cabeza es una herida de muerte. Lo que dice la Escritura es que Jesús hiere de muerte al diablo en la cruz. Ahí se termina. Pero todavía se tiene que llevar adelante toda la historia de la redención. Entonces es ya estás condenado, ya estás listo, pero todavía te voy a usar un poquito más, pero tu fin es ineludible. A eso se le llama la doctrina del ya, pero del todavía no. La sentencia fue dictada, la ejecución de la sentencia se va a tardar un tiempo porque durante ese tiempo vas a cumplir un propósito que yo tengo, aunque me odies y aunque no lo querás, porque Dios es soberano. Y también dice que el diablo herirá a ese descendiente de la mujer en el talón, o sea, por traición. Y ya sabemos cómo fue a parar Cristo a la cruz, por la traición de Judas. Y esta, claramente, es la primera profecía de toda la Biblia donde se habla del triunfo de Jesús en la cruz. La Escritura es maravillosa, mis queridos hermanos y amigos. Es maravillosa. Ahora vamos a ver la maldición a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, ahora a la mujer le cambió la naturaleza como resultado de la maldición de la caída. Porque si dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, quiere decir que antes no iba a tener dolores. Y también aquí dice que el deseo será para tu marido. Esa palabra deseo es un deseo de dominio. El término en hebreo es teshukah, que solo está en 2 lugares en toda la Biblia. Aquí y en Génesis 4:7, cuando habla del pecado, del señorío del pecado. Entonces, lo que está hablando aquí, ese deseo es un deseo de dominio. Ella deseará dominar al marido, pero el decreto divino que viene a forma de maldición es que el marido será señor de ella. Entonces la mujer pasará a partir de ese momento,
teniendo al hombre como señor de su vida y ella deseando ser la que maneja y la que domina al hombre. De ahí que esa tensión siguió adelante hasta que Cristo murió en la cruz y devolvió ese nivel de valor a la mujer para hacerla de igual valor que el hombre. Pero hasta antes de eso, históricamente la mujer no tenía valor. También el texto lo que nos dice es que antes de que hubiera la caída, esa desobediencia, allí nadie se enseñoreaba el uno del otro. Puesto que ahora una quiere ser señora del otro y el otro va a ser por decreto divino señor de ella durante toda la historia hasta que venga Cristo. Eso quiere decir que previo a la caída ninguno de los dos era señor del otro ni deseaba señorío sobre el otro. Como resultado de la caída del hombre lo otorga al hombre. Dios lo otorga al hombre. Y ahora se vuelve donde el hombre y le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Lo primero que vemos aquí, obedeciste la voz de tu mujer. O sea, el hombre prefirió obedecer a la mujer que a Dios. Y eso lo hizo pecar. Además, como la tierra, el universo y todo lo que hay en él fue puesto bajo la administración del hombre, al maldecir al hombre maldice todo lo que estaba bajo su administración. Entonces la tierra recibe una maldición. ¿Okay? Entonces dice, maldita será la tierra por tu causa. Antes, toda la creación era buena, porque todo era bueno. Ahora no. Ahora hay una maldición sobre la tierra. En adición, antes el hombre disfrutaba de su trabajo del Edén. Ahora va a ir a comer con dolor. Ahora va a ir a comer entre hierbas. Antes el hombre se alimentaba con mucha armonía. Ahora tiene que trabajar arduamente. Y finalmente, antes el hombre no iba a regresar al polvo, o sea, no tenía una muerte física. Ahora, como resultado de la maldición, hay muerte física. Por tanto, la muerte es la paga del pecado. O, llamémosle así, es su juicio. Entonces, ¿cómo vemos este orden de la caída? Vemos que la serpiente vino y tentó a la mujer y la mujer tentó al hombre. Ese es un orden no ordenado por Dios. Dios había hecho al hombre y después la mujer, ¿verdad? Pero no, y la serpiente estaba subyugada, porque era parte de la creación, al hombre. Ahora resulta que la serpiente tenta a la mujer y la mujer pasa la tentación al hombre. ¿Cómo es la excusa? El hombre dice, es culpa de la mujer que me diste, y la mujer dice, es culpa de la serpiente. ¿Y cómo es la maldición? La secuencia de la maldición es primero la serpiente, que le da el castigo, después a la mujer, y finalmente la maldición es para el hombre. Este es un poco el diagrama de la tentación, la culpa y el castigo. Pero ahí no termina la historia. Dice el capítulo 3, en el versículo 20, a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo para el hombre y mujer túnicas de pieles y los vistió. Vea qué maravilla de Dios tenemos. Los pudo haber fulminado en ese momento y hacer otra pareja, pero no lo hizo. Primero, Adán le puso nombre a su esposa, ya había puesto nombre a todos los animales de la creación, no estoy hablando de que Eva no es un animal ni nada, no estoy diciendo nada de eso, pero Adán era el responsable de la taxonomía. Entonces se vuelve donde su esposa, que no tenía nombre en ese momento, y le pone Eva. Eva quiere decir dadora de vida. Y Dios, en un primer acto de gracia, cubre la desnudez de los dos con pieles. Tenemos también un detalle aquí. La higuera era temporal, porque de carácter vegetal, las pieles son de mayor cobertura, y además para proveer piel hay que matar un animal.
lo que sugiere la necesidad de un sacrificio para restaurar lo que se perdió. Ahí vemos algunas primeras cosas o algunos precedentes. Años más tarde, los hijos de Noé, Sem y Jafet, aprendieron esto y cubrieron también la desnudez de su padre. Después de que termina el diluvio, su padre se embriaga y queda desnudo. Hay como una gran consistencia bíblica en todo esto. Seguimos adelante. Dice, luego dijo Jehová Dios, al hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Aquí otra vez lo volvemos a ver como primera persona del plural, conocedor del bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Vean qué interesante, porque dice Jehová Dios. La palabra Jehová ahí es el tetragramatón y WH, perdón, está con V, es WH, que es Yahweh. Y Dios Elohim, que es en plural. Tenemos uno de nosotros. Dios sabía, porque Dios dio la ley, Dios dio el mandato, Dios sabe cuál es el bien y Dios sabe qué quiere decir la desobediencia. Ahora el ser humano conoce la desobediencia, conoce el mal y conoce el pecado. Y sabe que pecar es desobedecer y eso lo lleva al mal. Y por tanto, si come del árbol de la vida, la posibilidad de redención se termina. Porque se hace eternamente caído. Entonces hay que impedir que tome y coma del árbol de la vida. Bueno, hay gente que ha querido excusar a Adán y a Eva y dice que ellos fueron engañados por la serpiente o fueron obligados por la serpiente. Pero la opción bíblica dice que fue egocentrismo, ellos querían ser dioses. Entonces, porque fueron engañados, dicen unos, porque Satanás era astuto y Adán y Eva no sabían lo que hacían. Bueno, la Escritura dice que sí sabían lo que hacían. La Escritura dice que vieron que era bueno, vieron que era rico, vieron que era apetecible, vieron que querían esa sabiduría y fueron y lo hicieron. También fueron obligados para desobedecer a Dios. El diablo me hizo hacerlo. No nos dice la Biblia que fueron obligados. Fueron tentados, mas no obligados. En ninguna parte vemos al diablo obligándolos. Lo vemos convenciéndolos, apelando a algo más. ¿A qué apelaron? Al egocentrismo, al ser como dioses, a tener la sabiduría de Dios. Eso sigue siendo la naturaleza del no creyente. Quiere tener esa sabiduría, ser como Dios, ser autónomo, hacerse su propia ley. Y cuando uno ve la vida de la gente que no es creyente, uno ve cómo la vida gira alrededor de su ego. ¿Y por qué pasó esto? Porque podían pecar. El famoso filósofo, teólogo del finales del siglo III y IV, y principios del IV, Agustín de Hipona, él decía que Adán y Eva tenían antes de la caída un estado de libertad que después perdieron. Y en todas estas posibilidades de libertad, claramente el único ser verdaderamente autónomo es Dios, pero ellos tenían algún grado de libertad. Y él, Agustín de Hipona, expresó en latín estas 4 posibilidades que tiene el ser humano. La primera es su capacidad de pecar. En latín es posse peccare, o sea, capacidad de pecar, puede pecar. De hecho, Adán y Eva podían pecar, puesto que pecaron. También hay otra posibilidad que es la capacidad de no pecar o de permanecer libre de pecado, que es el posse non peccare. La tercera es incapacidad de pecar y la cuarta es incapacidad de no pecar. Entonces, antes de la caída, claro, ellos tenían la capacidad de pecar, posse peccare, como la capacidad de no pecar, posse non peccare, puesto que no pecaron durante un periodo de tiempo que anduvieron con Dios en el Edén. Eso demuestra que podían no pecar, pero también podían pecar puesto que pecaron al desobedecer a Dios. ¿Ok? No tenían incapacidad de pecar. Incapacidad de no pecar, discúlpenme, incapacidad de no pecar. Porque ellos tenían la capacidad de pecar.
y por tanto no tenían eso. Después de la caída, ellos y sus descendientes perdieron la capacidad de no pecar. Ya no hay más remedio. Solo se quedan con la capacidad de pecar y con la incapacidad o la imposibilidad de no pecar. ¿Dónde nos dice la Biblia eso? Bueno, en dos textos de Romanos que remontan al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, que Pablo cita, que dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, donde dice todos incluye judíos y gentiles, o sea, todos, están bajo el pecado. Y ahora Pablo menciona el Antiguo Testamento y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nadie hace lo bueno. ¿Qué es lo bueno? No desobedecer a Dios. Versículos más adelante, Pablo dice, por cuanto todos, y todos incluye a todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús dándole la lección a alguien que le pregunta y le dice, maestro bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, solo uno, Dios. Entonces aquí, cuando comparamos esto, tal vez algunos filósofos históricos como Voltaire, que decía que el hombre es naturalmente bueno, la Biblia dice que es al revés. Todos nosotros heredamos una naturaleza proclive a pecar y pecamos. No hay un solo ser humano, salvo Jesús de Nazaret, que no haya pecado y peque. Y ahí pueden incluir todos los grandes personajes de las religiones universales. Todos parejo. Desde Buda hasta el Papa, hasta los santos, la Madre Teresa, Mahoma, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos. Cuando la Biblia dice todos, es todos. Y en esas se encontraba el ser humano. En ese estado. ¿Ok? Y el apóstol Pablo, en una oda a su incapacidad de ser santo por sí mismo, nos relata en la carta a Romanos, en su capítulo 7, cómo es esa naturaleza de todos nosotros. Y vea que les está hablando Pablo, que yo diría que es el superapóstol. Dice así, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está claro que después de la caída todos heredamos esa naturaleza proclive a pecar y pecamos. Y la Biblia es clarísima en eso. Bueno, sigue adelante y ahora viene la expulsión del Edén. Dice el versículo 23, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí tenemos a un Dios que no los destruye, sino que sencillamente los separa de él, es una muerte espiritual, y limpia su santuario celestial. Este es un segundo acto de gracia, los pudo haber matado. Y vieran que después ya, donde vemos en el Antiguo Testamento que hacen el templo famoso que estaba en Jerusalén, o el tabernáculo que era como una suerte de tiendas móviles donde Dios se manifestaba al ser humano, apuntaban al oriente, al Edén. Lo maravilloso de todo este relato es que la historia no termina aquí.
es aquí donde inicia la historia de la redención. Es aquí donde Dios había planeado de antemano una solución, donde iba a tomar a su pueblo, iba a restablecer su relación con él y le iba a hacer una creación perfecta. Gracias infinitas a Dios, porque la historia no terminó allí. En nuestra siguiente lección veremos cómo Dios a los redimidos les hace una nueva creación, cómo Dios nos hace a nosotros también nuevos y cómo Dios finalmente resuelve todo este tema del capítulo 3 del Génesis. Nuestro grandioso y amoroso Dios encontró la solución única y perfecta para que nosotros pudiéramos tener eterna comunión con Él una vez que Él hiciera los actos que iba a hacer. Llámese el Dios perfecto, hacerse hombre en la persona de Jesús de Nazaret y sacrificarse en un sacrificio perfecto para que aquellos que entregarán su vida a Él tengan vida eterna y vivan en una nueva creación. Ese es el tema de nuestra última lección, la nueva creación. A todos ustedes, como siempre, mil gracias por este tiempo y este ratito que han sacado para esta lección. Lección clave de toda la Biblia sobre la caída del ser humano. Esperamos que, yo sé que la pasamos muy rápido, pero el tiempo apremia cuando estamos grabando estos videos de esta serie de la creación y caída. Pero creo que hemos tocado los temas principales de la caída del ser humano. Como siempre, es nuestro deseo que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. De nuevo, mil gracias por su atención y los veo en la siguiente lección.